el tema de este perro andaluz, que no tiene mucha relación con el título, y que nos lleva a adentrarnos en personajes, o en la mujer, muchos hombres, muchas personas, y bueno, la imagen más brutal, que es la del ojo. Yo no sé si ustedes se impactaron por eso en algún momento. Profe, hasta yo pegué un grito. ¿Cómo? Horrible, yo tuve que quitar la computadora porque mi hijo lo estaba viendo conmigo y yo, uy, y lo quité rápido porque... No, lástima, usted me hubiera preguntado, usted me hubiera dicho que estaba su hijo con usted, porque esa no era una obra No, para menores de edad. no, pero por dicha, digamos, en Yo esa pegué parte él no hasta estaba un así como grito. viendo, pero yo aparté la computadora y después, digamos, yo no vi más y me dice mi esposo, ¿qué es eso? Y yo, no, ahí después le cuento, pero era así, eso del ojo fue traumante. Trauma, ok. Ginette, alguien por aquí puso a grabar la clase. Yo no sabía que eso se podía hacer. ¿Quién fue? Para que me dé el consejo. Profe, fui yo. Ah, bueno. Ahora me dice cómo. No vuelva a hacerlo, porque luego yo no he dado mi consentimiento todavía. Ginette, continúe. Una consulta de cuál es el autor bueno, de este drama, o no sé, ese poema, o esa historia. Ese corto cinematográfico es. Corto, ese corto. Que eso es lo otro. Un cortometraje, digamos, podría ser. Eso es lo otro. La vanguardia o el vanguardismo tuvo mucho impacto en las diferentes artes, no solo en la literatura. En la pintura, el cubista, pintor español que vivió en Francia, ¿cómo se llama? Muy famoso. A ver si recuerdan el nombre. Dalí, profe. Bueno, ese también, ese también, pero hay otro. Dalí, no. Ese es uno, pero yo me refería a otro. Dalí, por supuesto, muy Es importante. que pensé que era él, porque También. él es muy excéntrico, como loco, hasta su rostro y todo. Me dio la impresión. ¿Cuál es el otro? De hecho, A por ver eso si es que alguien él se es muy recuerda. famoso. Salvador Dalí, por eso es que él es muy famoso, por sus imágenes tan surrealistas, que yo estaba buscando ahorita información sobre eso. Entonces decía que uno de los participantes de la obra es Salvador Dalí y el autor, Ajá, digamos, es Luis Buñuel, que dice Luis que Buñuel. esto se dio gracias a 25,000 pesetas que tenía la mamá y se lo dio para que él pudiera grabar el corto. Ujú. Me refería también a ¿cómo se llama? A Pablo Picasso. A Pablo Picasso. Eh, con lo de la grabación, solo un momento. A mí no me importa que graben, de hecho que eso es lo que tiene que hacerse. Lo que pasa es que a mí no me gusta que se grabe todas las 2 horas. ¿Por qué? O tanto rato, porque a mí se me dificulta y en general es complicado a veces que un video tan largo se cargue. Entonces, a mí lo que me gusta es como grabar 40 minutos de la clase, 50 minutos, y ya el resto no, porque eso hace que a veces la, el video, bueno, los que llevaron conmigo el curso de lo del romanticismo, una clase que vieran, en serio, yo intenté, no sé por qué, no pude subirlo, y era que duraba como 1 hora y media, 2 horas. Pero es raro porque otras sí las pude subir que duraban parecido, pero esa no. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Justamente eso lo evitamos pues grabando lo esencial. Y por eso, por ejemplo, yo esto no lo puse a grabar, no fue porque se me olvidó, sino porque, digamos, para efectos de lo que ustedes quieren, que es el examen y todo eso, para efectos de lo sumativo, esto no es tan importante, ¿verdad? Eh, bueno, obviamente yo sé que ustedes quieren a veces tener las clases completas no solo para el examen, sino también para estudiar o para repasar cosas, ¿verdad? Pero es por eso, ¿verdad? Es por eso, no es porque piensen que yo no quiera o porque
me haya molestado ni nada, es nada más por eso. Vieran que a veces se complica por el tema de cargar los videos. Bien, ahora sí. Profe, Voy a... perdón, no, Sí. está bien, más bien me disculpo, es que a veces en las otras clases a los profes se les olvida y tal vez a media clase ya se dio toda la explicación y tal vez ya alguna compañera empieza a grabar y en otras ocasiones más bien a veces los profesores ya se percatan que no graban y dicen, ay, más bien gracias por empezar a grabar, se me había olvidado, pero no tenía presente o no me acordaba que era por el asunto de a la hora de que usted cargaba los videos. Si quiere, entonces más bien dejo de grabar para que no, Ah, no, no, este, no, 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 tranquila. Más bien suceda eso. ahora, lo que... No, ahora ya no, ahora ya empezó a grabarse. Lo que pasa es que para, digamos, como empezar a grabar ahorita, sería como salirse todos, hacer una nueva reunión, eso es como más complicado. Pero bueno, esperemos que no haya problemas con la clase de hoy. Bien, entonces, el vanguardismo es un movimiento literario que surge a inicios del siglo XX y tiene diferentes divisiones. Surgió principalmente en Europa. Ahí podemos ver imágenes del dadaísmo. Dada es uno de los tantos ismos que incorpora el vanguardismo. El vanguardismo se divide en muchos ismos, en muchos movimientos. Eso es importante. Eso es importante. Recordemos que el movimiento romántico tenía pues sus diferentes expresiones dependiendo de los países. Pero acá hay diferentes movimientos dentro del vanguardismo. ¿Qué es lo que queremos ver? Lo que está a la par de Dada o del dadaísmo, que justamente, ¿por qué Dada o por qué Dada? Porque los vanguardistas o el grupo del dadaísmo se fijaba mucho, o sea, tomaron como esa Dada del lenguaje infantil. Entonces, ese lenguaje desestructurado, apenas a tientas del lenguaje infantil, es un recurso que utilizaban mucho los dadaístas a la hora de expresarse. Lo que está a la par es un cadáver exquisito, que eso es, en cuanto al arte pictórico, en cuanto al dibujo, tiene esa expresión, que es juntar partes diferentes, hechas por diferentes personas. Ahí, por ejemplo, hay dos personas besándose, está el arma, está como una chimenea de una fábrica, parece. Está también un hombre abajo. Lo que está en el medio es extraño. Tiene una connotación fálica también, pero parece un pie o parece un animal. Pero bueno, ahí lo que se muestra es las diferentes partes que va sumando las personas. En la poesía es eso también. En la poesía tiene también una existencia, que es que vamos escribiendo un poema donde cada una de las personas escribe un verso. Yo escribo un verso. El Profe, sábado soleado, el sábado soleado está hecho trizas. Entonces, eso escribo yo. Luego va Tania, escribe otra cosa. Luego va Kendall, que escribe otra cosa. Debe tener relación una entre otra, ¿no? Esa es la genialidad del cadáver exquisito. En cierta forma, permite crear un poema juntando partes diferentes de personas diferentes y esas partes no tienen nada que ver entre sí. Kendall, adelante. no, profe, que digamos, he visto que todos estos autores y personajes y todo, siempre como que llevan a la locura, ¿verdad? O por lo menos tienen ese aspecto, no sé. Pienso yo. Ahora lo vamos a ver, pero no es locura en términos de, como la conocemos, de gente que está enferma, sino locura o el tema de la locura en términos de explorar o de no trazar o de discutir cuáles son los límites entre lo real y lo irreal. Entonces, estas obras, comúnmente se ubican en aspectos que no necesariamente son tan lógicos o tan coherentes a como lo entendemos nosotros. Entonces, y lo vimos en el video, porque el video nos reta,
nos dice, bueno, ustedes como observadores del cine están acostumbrados a ver obras donde todo es saludable, donde todo es lineal, donde lo importante es comprender. Acá no, aquí lo importante es otra cosa, es sentirse asqueados por ese ojo que cortan en media película, sentirse extrañados o sentir que no entienden nada. Entonces la obra cumplió su cometido, confundirnos. Es parte de lo que busca el vanguardismo. Y acá, para mí, es uno de los poetas más importantes. Todo esto es de gustos. A mí me gusta mucho ese poeta, que es César Vallejo, es peruano. Entonces, él es un poeta vanguardista. No digamos, es interesante lo que vamos a ver ahora. Hay diferentes tipos de vanguardismo. Entonces, Vallejo, por ejemplo, quizás no pertenece a ninguno de tantos ismos, pero uno puede ubicarlo como un poeta vanguardista, tal vez ligado al surrealismo, pero no directamente. Entonces, César Vallejo es parte de las vanguardias que surgieron en América Latina. ¿Ok? Entonces, es un movimiento literario que surge a inicios del siglo XX, principalmente en Europa, en Francia, en España, principalmente, y también en Latinoamérica, con figuras que en un momento fueron vanguardistas, ya después fueron evolucionando a otro tipo de arte, otro tipo de creación, como Borges, como Vicente Huidobro. El mismo Vallejo es un autor que empezó con una deriva más existencial, con unos versos más tradicionales, con rima incluso, con una métrica precisa, y ya después, como vamos a ver ahorita, tomó el camino del vanguardismo con su poemario llamado Trilce. Ese es el principal, del cual traigo dos ejemplos ahora. Y ya después se fue más por la poesía política, con el texto de Poemas Humanos, donde habla ahí específicamente, donde le dedica un poema a España, que se llama España, aparta de mí este cáliz, que es un poemario sobre la Revolución Española. Entonces, ya ahí él adquiere como o sea, nunca lo dejó de tener, pero porque el vanguardismo también implica un tipo de denuncia al sistema burgués capitalista, ¿verdad? De crítica a eso. Algunos tomaron un camino más social como Vallejo después, pero ese poemario, Trilce, es uno de los poemarios más representativos de lo que fue el movimiento vanguardista en América Latina. Características, ¿quién quiere leer? Yo la ayudo, profe. Adelante. Presentación de un mundo onírico e irracional, destructor de la Onírico. ¿Qué lógica. es onírico? Un momentito. ¿Qué es onírico? Un mundo No sé yo, la verdad. donde se enfoca en destacar los sueños. Y, bueno, lo irracional es lo que no tiene lógica, lo que no está tan encajado en la razón. Pero la estética vanguardista toma mucho en cuenta los sueños. ¿Por qué los sueños? Porque los sueños es lo que la gente reprime o lo que está escondido en el subconsciente. ¿Cuándo sueña uno? Cuando está dormido, cuando no es consciente de las cosas. Entonces, muchas obras, muchos poemas, muchos cuentos, mucho del arte es un arte irracional. ¿Por qué? Porque se fija en los sueños. Y muchas obras son sueños. Y los sueños, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a ustedes. A mí, ahora es que no traía preparado esta parte, como esto de referirme a mis propios sueños. Pero tal vez la próxima clase que me ponga a pensar en eso, se los voy a decir. Yo tengo muchos sueños que yo no entiendo, o sea, que no tienen coherencia, que no tienen lógica, ¿verdad? A veces son recurrentes, otros que no tienen cabida en la realidad, ¿verdad? Entonces ellos los toman como motivo literario. A ellos les llama la atención eso. Entonces, bueno, a ustedes me imagino que igual les pasa. Ustedes sueñan cosas a veces que no tiene una lógica, que no tiene orden, que aparece gente involucrada en situaciones donde no deberían estar o no se conocen. E incluso a veces uno sueña cosas, dicen que uno tiene
a veces 10 o hasta 15 sueños en una noche y uno no recuerda ninguno. Es raro también porque yo no sé, a mí me pasa mucho a veces cuando tengo sueños que yo mismo, porque a veces los sueños, ese mundo onírico es muy extraño, la verdad, porque yo a veces tengo sueños en donde yo sé que estoy soñando y yo en cierta forma estoy controlando o estoy pensando sobre mis sueños, entonces tampoco a veces es como que cuando uno sueña todo es irreal o todo es irracional o todo es inconsciente. Yo a veces en mis sueños soy consciente de las cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso o si han tenido, qué relación tienen ustedes con los sueños. A veces los sueños nos transportan a situaciones dolorosas. Yo no sé si ustedes se han despertado a veces soñando cosas que alguien murió y se despiertan llorando, ¿verdad? O a veces que ustedes están en algún sueño donde hay algún contexto de felicidad y ya uno se levanta y dice, no, hombre, era un sueño, qué pereza. Ujú. De hecho, a mí anoche me pasó algo parecido. Yo me soñé algo y era relacionado a una amiga y ella lo que tiene es un niño. El hijo es un varoncito. Espere, papi, haga silencio. Y yo me soñé que era una chiquita, lo que ella tenía. Y yo en mi sueño, o sea, en mi mente yo decía, es que no, o sea, yo estoy soñando de que ella tiene una hija, pero yo sé que tiene un hijo. Entonces me llamó la atención ahorita que usted dijo eso, o sea, usted a veces está soñando, pero usted está consciente de su sueño y de pensar algo diferente, pero sin embargo lo está, o sea, lo está soñando así, aunque usted sabe que no es verdad, que es diferente. Sí, entonces vean ustedes que los vanguardistas se fijan mucho en eso. ¿Y cómo lo hacen? Tal vez ellos tenían mucho vínculo con el psicoanálisis, que también se fija en esa parte inconsciente, en el hipnotismo. Entonces a veces eh, como que graban alguna sesión o el psicoanalista parte de los sueños por la asociación libre que hacen las personas, entonces ahí, a partir de ahí pueden recopilar material. Continúe, Kendall, a ver si avanzamos, porque bueno, vean ustedes que es interesante. Ok, rechaza el pasado mediante la creación de manifiestos, existencialismo, que presenta la angustia por la vida, desencanto, pérdida de fe, se presenta la realidad como un caos y erotismo exaltado, búsqueda de un lenguaje novedoso. ¿Qué de esto, qué de esas características? Son características generales. Ya luego vamos a ver después cómo hay diferentes ismos dentro de los vanguardismos. Entonces, ¿cuál de esas características generales creen ustedes que se plasmó en el video? Y el erotismo, profe. Nos presenta la realidad como un caos. Perdón. ¿Qué otro? ¿Erotismo por qué? Y profe, porque imaginó a la mujer desnuda, en cierta forma, y empezó a tocarla, a acariciarla. Es parte. Uh-huh. Bueno, lo del caos y la destrucción de la lógica van de la mano. ¿Por qué caos? ¿Por qué caos? ¿Qué es el caos, para empezar? Sí, profe, yo pienso que es Confusión. como problemas, desorden. Confusión, dijeron por ahí también. Destrucción de la lógica también, porque, como yo lo dije, no tiene mucha relación con lo que estamos El, de- acostumbrados a. ¿Sí? el desencanto de la mujer, no, profe. Vean que
este tema de la angustia por la vida, la pérdida de fe y el desencanto, a eso, ¿de dónde viene? Eso viene porque para buena parte de los vanguardistas, la sociedad, a como se pensó desde la modernidad prometió desde inicios diferentes cosas. Prometió un orden, progreso, prometió un mundo en donde gracias a la tecnología el ser humano iba a tener un bienestar, iba a ser pleno, iba a ser feliz. Y hay un desencanto porque eso nunca llegó. Y más bien se utilizó la tecnología, se utilizaron los avances, esa idea de orden y de progreso material, progreso científico y económico. Se supone que el sistema capitalista nos iba a llevar hacia una bonanza económica, pero el vanguardismo se da en un momento de la mayor crisis económica que pasó el mundo, antes de esta de la pandemia y del 2008 también, que fue la de 1929, la depresión de 1929. Entonces los vanguardistas ven eso y ¿qué dicen? Sí, como sociedad, como especie, hemos fracasado. Hay una organización humana que es capaz de generar mucha riqueza, que es capaz de generar una serie de avances científicos, tecnológicos, pero ¿eso qué pasa? Bueno, hay una crisis económica. Hay gente que no puede garantizarse un plato de comida al día. Hay gente que no puede trabajar por más que quiera. Yo soy contrario de esa idea de que la gente es pobre porque quiere o porque uno es mejor que uno es más despabilado que el otro, no. Es que la sociedad, a como está organizada, a como privilegia en muchos casos el apoyo a los grandes y la acaparación de riqueza por unos pocos, provoca que muchas personas no puedan tener una calidad de vida. Entonces, ante eso, los vanguardistas expresan ese desencanto y esa pérdida de fe. Entonces, ese cuestionamiento es un caldo de cultivo para crear las obras que tienen esa temática clara. Ahora, ese caldo de cultivo tiene una presentación, tiene una forma, tiene formas de exponerse. Y esa forma es lo irracional, lo ilógico, el desorden, el caos, ¿verdad? Volver a lo instintivo, porque el erotismo, el sexo, todo eso viene de los placeres o de las, ¿cómo se llama? De ese despertar los bajos instintos del ser humano, lo instintivo. Entonces, tiene que ver con eso. Y la búsqueda, eso es muy importante. La vanguardia es experimentar, es búsqueda, es construir cosas nuevas. Quienes vieron el video del formalismo, recuerdan que el lenguaje poético se diferencia del lenguaje común. ¿Y eso cómo lo vemos materializado? En la poesía, con las figuras literarias, con la prosopopeya. El lenguaje común. En un lenguaje común yo puedo decir, uy, está temblando. Es un lenguaje común. Pero yo puedo aplicar una prosopopeya y puedo decir, la tierra baila. Estoy dándole una personificación. Estoy dándole cualidades humanas a algo que no es humano. Eso es lo que hablaba el formalismo ruso de establecer la diferencia entre el lenguaje poético y un lenguaje cotidiano.
mediante la métrica también, mediante la rima, mediante las figuras de construcción. Entonces, esa teorización del formalismo ruso iba mucho de la mano con las vanguardias, porque en esa forma, en esa búsqueda, a ver, en esa búsqueda del lenguaje poético, ellos experimentan. Continuemos. Sigo yo, profe. Tratamiento de temas no propios de la poesía, afirmación de la originalidad, confusionismo de las artes, correlación entre palabra, línea, color y sonido, yoísmo, culto al yo. Estos movimientos literarios, yo lo he dicho siempre, no es que rompen con lo que había antes. Pueden desprenderse de lo que había antes, pero en algún momento vuelven. Por ejemplo, el realismo, no sé si si en los videos que grabé la semana pasada venía algo sobre el realismo, ¿verdad que sí? Me parece que sí. ¿O no los vieron? Sí, si hay silencios porque no los vieron. Entonces, Sí, venía. bueno. Entonces yo decía que el realismo se había despegado un poquito del romanticismo porque el romanticismo era muy individualista, muy yoísta, y ellos le apuestan más a la cuestión social y a los problemas de la sociedad. ¿Qué hacen los vanguardistas? Pues bueno, más bien retoman ese elemento del romanticismo, el culto al yo, el dar esa prioridad a lo íntimo, a lo individual. Pero igual, eso no es tan estable porque algunos son bastante todavía. Cuando hablamos de que ellos se unían por grupos y creaban manifiestos, es que a ellos les gustaba también unirse. Entonces, se presenta en algunos y en otros no. ¿Ok? La originalidad, que es lo que hablábamos ahora, ya vamos a ver expresiones concretas donde se prueba el tema ese de la originalidad, que no se ve en ningún otro movimiento literario. Por eso me gusta. Porque esa búsqueda de la originalidad uno la ve marcada y es muy útil para trabajar en el aula. No pareciera, pero sí es. Sí es. Ahora, yo justamente cuando estaba preparando la clase, digo, nosotros no le sacamos provecho a los movimientos, más a este, porque este movimiento, si le sacamos el tema del erotismo, pero igual, ustedes saben que los estudiantes ya tienen relaciones sexuales a veces desde los 13, 14, 15 años. Pero digamos de que le sacamos eso. Eh, se presta mucho para lo lúdico, para crear, para experimentar. Con eso que les dije de lo del cadáver exquisito, por ejemplo. Ya vamos a ver unas formas del creacionismo y del surrealismo que les puede interesar. Entonces, se presta mucho y traten de trabajarlo en el aula. Bien, vamos a ver un poema de César Vallejo que yo creo que podría tener el efecto parecido al del, al del video, de incomprensión, o de duda o de extrañamiento. Quiero que alguien lo lea, pero que lo vea primero antes de recitarlo. No estoy viendo las manos levantadas, entonces ahí va a tener que meterse alguien y recitarlo, pero bueno, voy a darles un minutito, nada más, un minuto para que lo lean, o 2 minutos, para que lo lean y si alguien quiere animarse a declamarlo, a ver cómo les queda. No es tan complicado en realidad, solo el principio. Y bueno, aquí continúa. Solo me avisan cuándo puedo pasarlo. Si quiere, yo empiezo, profe. Bueno, pero bueno, usted lee esta parte,
porque es que se divide en dos. También sigue aquí. La primera Entonces, diapositiva. alguien que le ayude a la primera parte y luego alguien más con la segunda. Voy a quedarme un momentito con la primera para que lo sigan con la vista y ya casi paso a la segunda para que también lo vean. Perdón, Bueno, profe, primero la Jessica, primera. y sí, ¿Solo una Jessica, estrofa vas a leer, o las tres? vas a leerlo todo esto y ya luego alguien más va a leer lo de la siguiente diapositiva. Yo leo la siguiente, entonces. Bueno, ya casi. Bueno, voy a ver cómo me sale. Sí, 999 adelante. calorías. 999 calorías. Rum, rack, chax, serpentinica, udel, discochero, engirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza. El firmamento gringo baja el sol empapado y le alborota los cascos al más frío. Muy bien. Este otro. Voy a ojearlo un poquito y ya lo leo. Dame un momentito. Sí, claro. ¿Quién es? Tania. Ah, ok. Listo, lo voy a leer. Sí. 999 calorías. Remeda al cuco. Royce, tierno autocarril, móvil de sed, que corre hasta la playa. Aire, aire, hielo. Si al menos el calor, mejor no digo nada. Y hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha. 33.333 calorías. Este otro. ¿Alguien quiere leerlo? Si quiere yo, profe. Vean que. No, alguien más. Vean, pero gracias. Vean, a veces estos poemas, más allá de la comprensión que se pueda tener, que es complicada, nos pueden servir justamente para practicar esa oralidad y trabajar la expresión con los estudiantes, ¿verdad? Ese poema también se las trae, porque ese otro, a ver, el que leyeron ustedes, porque es una expresión, bueno, podemos ver esa desestructuración del lenguaje. No hay un respeto por la métrica, ni la rima tradicional, ni por la puntuación, ni por, ni por las palabras, porque ahí a veces ni palabras hay, sino solo sonidos. Entonces, también eso es muy propio del vanguardismo, transmitirnos mediante lo escrito sonidos. Es muy, digamos, que onomatopéyico en ese sentido. ¿Qué se imaginaron ustedes cuando leyeron eso? Ahí habla de un clima, habla de calorías, calor, calorías. Hay un paso rápido sobre un clima no tan caliente. Los sonidos. Yo, yo no sé ustedes, yo lo asocio mucho al tema, no sé, como que está esta persona pasando por una ciudad donde hay mucho calor, donde hay gente trabajando, quizás en una construcción, taladrando algo,
El cuco, ¿qué es el cuco? Un pájaro. Entonces es una escena caótica. Por ahí hay una interpretación que leí en el libro que yo tengo que tiene que ver también con el tema sexual. Como que es un poema que nos remite al acto sexual. Este otro, ¿alguien quiere leerlo? No todos, muchachos, no corran, ¿verdad? No corran a decir que van a leer el poemita. ¿Nadie? Bueno, continuamos. Hay diferentes movimientos dentro del vanguardismo. Ya es tardillo. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero para que lo vean. Está, por un lado, el futurismo, por otro lado, el creacionismo, por otro lado, el ultraísmo, el dadaísmo. Es lo que les decía, ¿ven? El recorte a construir un poema a partir de fragmentos de periódico. Eso es importante. El surrealismo, que es de los más importantes también. Ya luego vamos a ver algunas características que son similares entre ellas. ¿Alguien quiere leer? Yo, profe. Sí. Exaltación del original. El escritor futurista buscaba innovar en las artes de ese periodo a través de contenidos originales y nuevos. Estructuras de movimiento, tiempo, velocidad, energía, fuerza. En el caso de la pintura, se buscó generar en el espectador o crítico de arte esos efectos transmitidos por las máquinas. Contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo. Esta característica me recuerda a la vida de los supersónicos. Ruptura de la tradición literaria, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Como parte de la vanguardia literaria, siempre se buscó innovar y romper con las estructuras convencionales del arte en general, y el futurismo literario no se quedó atrás con todas estas innovaciones. Entonces, podemos pensar que el futurismo es uno de los movimientos que bueno, ya lo había explicado en la vez anterior, se liga mucho con el formalismo. Entonces, muchos de estos futuristas se basaban en la experimentación, muchos de estos futuristas, como habla ahí, si bien es cierto, hay un afán de... Un momento. ¿Qué le pasa? Cálmese. Listo. Entonces, es importante que esa parte de la exaltación de las máquinas, justamente esos ruidos, esa fuerza, ese automatismo que expresa incluso esa parte de la técnica, de la tecnología. Ellos quizás no son tan aficionados como lo que yo les decía el desencanto y eso, pero sí son muy creativos, sí son muy innovadores con el tema de la exaltación por las máquinas, por la tecnología, etcétera, etcétera. Es importante eso.
Hay algunos escritores futuristas como Filippo Tommaso Marinetti, Mayakovsky, que es de los principales. Eso él estuvo durante, él es ruso, estuvo durante la Revolución Rusa. Él es uno de los que, por ejemplo, yo les decía que los revolucionarios rusos al principio nunca censuraron la creación. Él estuvo en ese periodo y él creó lo que le dio la gana. Antes de 1924, ya después que la cosa cambió, él se suicidó justamente por la censura que había. Guillaume Apollinaire, creador de los caligramas, o sea, poema, frase, palabra o conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. Vamos a eso. Bueno, este poema, la poesía, toda, es un viaje a lo desconocido. La poesía es como la extracción de radio. Se desperdician por una sola palabra miles de toneladas de mineral verbal. Pero qué abrasador es el ardor de estas palabras junto a la podredumbre de la palabra cruda. O sea, casi que la poesía es como un trabajo manual. La extracción de radio, radio es el elemento. Entonces ahí está el tema ese de la exaltación de la tecnología y comparado con la poesía. ¿Ok? El radio tiene que ver con lo radioactivo y es lo que les decía antes. ¿Para qué sirvió toda esa energía nuclear? Para destruirnos. Ahí se toca eso. Se toca eso. Esos son los caligramas. Entonces, yo voy a formar una figura con palabras. Y las palabras que tienen esa figura se van a referir a la figura misma que estoy creando. ¿Verdad? Por eso ahí les decía que es importante trabajar ese tema de los caligramas, así como está ahí. Son 3 ejemplos de caligramas. Veamos el de leer. Leer dice, wow, leer parece leer, pero es soñar, sentir, crecer, imaginar, pensar, sufrir, cambiar, abrir, dice ahí me parece, discutir, abrir otra vez, investigar, libros, desatar, juntar, compartir, iluminar, alegrar, conectar, conocer. Entonces, yo creo una figura, casi que creo un dibujo a punto de palabras. Y esas palabras que forman ese dibujo es el poema. ¿Qué les parece? Interesante, profe. ¿Cómo lo ven como una técnica didáctica en el aula? ¿Creen que les puede servir? Sí, creo que es muy creativa, es una forma diferente de ponerlos a trabajar. ¿La conocían? Profe, en lo personal, eso es lo único que me ha gustado, el resto no. Ajá, no hay ningún problema. Perfecto. De eso se trata el arte. De eso se trata el arte. Como se moje otra vez, se va a convertir en pez. Este dice, es una figura, ¿qué figura es esa? Para ustedes. Una mujer embarazada. ¿Qué dice? Hermanito, ¿cómo serás? ¿Te gustará el chocolate como a mí? Los cuentos y las canciones, los juegos y las caricias, los besos y los abrazos, los ojos y la sonrisa tan linda de mamá. Quiero que llegues muy pronto, porque no tiene sentido ser el hermano más grande si aquí no estás tú conmigo. Yo siento que esos caligramas tienen mucha fuerza por lo visual. A veces pienso como que
impactan más justamente por la figura, más que por lo que dicen. A veces puede que sea distinto, pero por ejemplo, el tema de ver una figura humana hecha de palabras, por ejemplo, ver esa figura animal hecha de palabras es interesante. El creacionismo es un movimiento que consiste en la creación libre del poeta, iniciado por Vicente Huidobro en París, en donde él proponía que el poeta es como un pequeño dios de su obra creada. Este ismo se ubica a principios del siglo XX. El escritor deja de lado las descripciones, se vuelve más espontáneo y a la vez más innovador, considerándose como un dios de su obra. Se hace énfasis en los efectos visuales producidos por las metáforas, algunas veces indescifrables a un público poco conocedor. Uso innovador de los distintos tipos de letra, las tipografías ayudan a llamar la atención del lector, el poeta se cree un dios en su obra creada, la poesía es un instrumento de creación absoluta. El género principal en este ismo de vanguardia de la poesía. El creacionismo es, para que lo tengan claro nada más, es esa idea del poeta como un dios creador. Por eso se llama creacionismo, ¿verdad? Entonces, ese poeta que se cree Dios puede justamente moldear las palabras de modo que se sienta con un poder adicional. El poder de la poesía, a eso remite. Incluso el sentido, el término creacionista es hasta metafórico en esos términos. Y aquí viene un poema que tiene que ver con eso. Dice, Arte Poética, que es de Vicente Huidobro, que es chileno, que él luego vivió en París. Que, que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Inventa mundos nuevos. Creacionismo también con el tema de la creatividad. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. ¿Qué les pareció ese poema? Profe, yo lo veo como muy desordenado. Me da una idea y en el siguiente me dice otra. Esa frase que dice, ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. La poesía más que para ellos o para el creacionismo, la poesía más que alabar algo, más que exaltar una imagen, para ellos lo más importante es que el poema sirva para crear cosas nuevas, no para alabar o para exaltar o para hacer tributo a algo, ¿verdad? Esa idea es muy importante. Bien, quedamos hasta acá por hoy. Lo que hizo falta de ver, lo voy a retomar en el video. Lo del pequeño poema, igual, o sea, me lo pueden mandar en el transcurso de la semana. Puede ser un caligrama perfectamente. Por ahí voy a habilitar una tarea para que me manden un poema vanguardista, que como les dije, puede ser tipo caligrama, pueden hasta hacerlo a mano y me mandan la imagen, como gusten. Y hasta por ahí el miércoles, tal vez voy a dejar abierta esa tarea en Teams para que me lo envíen por ahí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que yo no entendí qué fue lo que usted dijo primero, el cronograma. El otro sábado hay una exposición, pero no sé de qué. Es sobre unos autores específicos que yo les voy a decir la próxima clase. La próxima Entonces, clase, la clase,
Perdón, la próxima clase usted nos dice cuáles son. Sí, ahí mismo leemos. Bueno, leen ustedes. Y luego comentan un poquito de esos autores. Es algo Pero muy la informal, posición, no es algo... No. Leen en la clase y ahí mismo hablan lo que yo les voy a preguntar sobre lo que leyeron. nosotros no vamos a hacer la exposición. Yo le llamo exposición porque es que ustedes leen algo que yo les voy a enviar durante la clase y sobre eso que ustedes leen, pues van a hacer algún comentario o van a opinar. Sería, ahí sí voy Ah, a ir uno por uno está sobre bien, lo que profe. leen durante la clase. Durante la clase. Tal vez se los mande antes para que tengan chance y ¿verdad? Lo más seguro. Tipo jueves y viernes le puedo enviar un poquito a cada uno para que lleguen y repasen durante la clase, vuelvan a leer y, y estén listos y listos con el comentario. Perfecto, Disculpe, profe, ¿cómo es que se gracias. llama este tipo de poema así con dibujo? Caligramas, caligramas. ¿El poema tiene que ser específico de algún tema o, bueno, es que No, este los tema? vanguardistas son así, son los vanguardistas pueden escribir sobre lo que quieran. Ok, sí Si, puede si, si meterse. no quieren hacer un caligrama, pueden hacer un poema normal, pero un poema normal, pero con los parámetros del vanguardismo, ¿verdad? Acuérdense, o sea, un poema que no tiene mucho sentido, un poema desordenado, un poema más libre, ¿verdad? Ok. Y de lo que me manden voy a seleccionar algunos para mostrárselos al resto. Bien, estamos. Sí, claro, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, nos vemos más tarde. Gracias, profe. Chao.